Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. Movimientos obreros. Dos grandes corrientes, el anarquismo y el socialismo, dieron lugar a la formación de centrales obreras diferentes. Una de las características fundamentales de los movimientos de esta época fue la generalización de las huelgas como instrumento de lucha. El proceso se agravó durante los años 20 con el nacimiento de los movimientos comunistas. Los nuevos sectores sociales formularon propuestas que fueron acogidas por los primeros movimientos populistas, como el Hipólito en Argentina, el Arturo en Chile, la Revolución del Ecuador y el ARPA del Perú. Se inició la época de los oradores encendidos, de los grandes mitines, de los debates públicos, de los periódicos y volantes. Se formaron los sindicatos legales y los ministerios de trabajo, los códigos y leyes laborales, y se estableció el seguro social obligatorio. A partir de 1930, los industriales se convirtieron en el sector con más poder. Sin embargo, en algunos países, los antiguos propietarios construyeron un grupo agrario y se aliaron con los nuevos sectores para compartir el control del manejo del Estado. Este periodo se caracterizó por la legislación de los sindicatos, que permitió la organización de los trabajadores y suavizó las agresivas relaciones que existían a principios del siglo entre los movimientos obreros y los patrones. Los diferentes grupos se afilaron a centrales y federaciones controladas por partidos políticos. No obstante la suavización de las relaciones obrero-patronales, se presentaron luchas obreras. Veamos las principales luchas obreras. Fueron la Revolución Ecuatoriana de 1944, la Revolución de Bolivia de 1952, la primera Revolución Obrera en América Latina, la Revolución Guatemalteca de 1944. La clase obrera. ¿Cómo es la clase obrera latinoamericana? ¿En qué se diferencia de la clase media? No debe considerarse a la clase obrera como una clase social homogénea, aunque suponemos que clase obrera incluye a todos aquellos que venden su mano de obra a otros. También encontramos dentro de ella a aquellos trabajadores independientes que carecen de empleo estable, de alguna estructura organizativa y que trabajan largas jornadas a cambio de muy poco. Estos grupos, que aumentan vertiginosamente, generan lo que se conoce hoy en día como economía informal. Las asociaciones de los obreros contra las políticas gubernamentales se convierten en los movimientos obreros o los sindicatos. La clase obrera de América Latina y su proyección hacia el 80. Existe una gran diversidad entre los grupos que constituyen la clase obrera de América, así como también encontramos marcadas diferencias entre las clases de un mismo país. Argentina, por ejemplo, cuenta con una estructura ocupacional tan moderna como la de muchos países europeos, con una elevada proporción de su mano de obra empleada en empresas grandes y modernas, y una proporción mucha menor dedicada a la agricultura.
Los sindicatos argentinos son organizaciones muy fuertes, ricas y burocratizadas, que abarcan varios grupos de industrias, lo que los hace bastante parecidos a los sindicatos europeos. Chile es un caso excepcional, no por las dimensiones o fuerza de su movimiento sindical, sino por su grado de compromiso político radical. Sorprendentemente, vivo a pesar de los esfuerzos gubernamentales por reprimirlo a partir de 1973. Ese compromiso es resultado de un largo periodo de desarrollo de izquierda, en el que las actividades de los partidos y los sindicatos se vieron estrechamente ligadas entre sí. La mayoría de los demás países cuenta con un determinado número de organizaciones sindicales poderosas, pero que han logrado afiliar a solo un sector pequeño y con frecuencia privilegiado de la mano de obra, que se muestra bastante alejado de la política. Por la naturaleza de su ocupación, los trabajadores del petróleo y los mineros se hallan frecuentemente aislados de los grandes centros urbanos. En Bolivia, los mineros de estaño han desempeñado un importante papel en la política del país. Sin embargo, su grado de militancia no puede considerarse representativo de la mano de obra boliviana. En México y Brasil, el desarrollo económico ha dado lugar recientemente a la aparición de grandes y poderosos sindicatos, sobre todo en la industria automotriz. Hasta hace muy poco, la estructura sindical de estos países era impuesta por el gobierno y controlada por él. Por lo general, los sindicatos latinoamericanos son pequeños, débiles, pobres y se ven coartados por una serie de regulaciones jurídicas y políticas impuestas por los gobiernos y destinadas a frenar el desarrollo de un movimiento sindical libre e independiente. Las relaciones laborales dentro de las numerosas factorías y empresas adoptan con frecuencia un carácter paternalista y en caso de existir el sindicato apenas si puede actuar. Los sindicatos se esfuerzan por mantener la estabilidad en el empleo, que en algunos países es incluso mayor en Europa. No obstante, a los empresarios les interesa la libertad de despido, que les da con frecuencia en aquellos sectores en los que los sindicatos son más débiles. Una excepción a todo lo anteriormente expuesto es la de los empleados o funcionarios del Estado. En América Latina, el Estado es muchas veces una importante fuente de empleos, y aunque en la mayoría de los países se prohíbe a dichos funcionarios crear sindicatos, esta prohibición muchas veces es ignorada. Sindicatos políticos y estados. Los gobiernos de América Latina han mostrado prácticamente en todos los momentos una decidida intención de combatir los intereses de la clase obrera. De ahí que la mayoría de los países cuente con legislaciones laborales complejas, frecuentemente promulgadas antes que la mano de obra organizada represente una amenaza política en cualquier sentido. A medida que la mano de obra se ha ido convirtiendo en una amenaza política, el Estado ha decidido intensificar sus intentos por controlar o sojuzgar los movimientos sindicales. La legislación laboral regula casi todos los aspectos de la actividad sindical, desde la forma de elegir a los líderes hasta la negociación colectiva. Y cuando ha existido un conflicto legal, los poderes judiciales latinoamericanos han demostrado ser más partidarios del gobierno que los trabajadores. Pero aparte de controlar las actividades de la mano de obra, algunos gobiernos han incluso fijado la estructura de la organización de los sindicatos, intentando impedir sobre todo la aparición de una organización sindical nacional única. Aparte de los intentos de regular la mano de obra, los gobiernos no vacilan en emplear otros métodos. El más conocido es el de la represión, y desagradecidamente abundan los casos de dirigentes sindicales retirados de sus cargos, deportados e incluso asesinados en áreas de la seguridad nacional.